Señoras, señores, qué bueno que están conmigo. Destituciones. Destituciones. No hay alto al fuego. No hay alto al fuego. No hay pacto en Colombia. No va a haber pacto en Colombia. Así anda el mundo. Los hechos. ¿Recuerdan ustedes a Liz Cheney, la líder de la Cámara Republicana, enemiga jurada de Trump? Pues ahora irá con su rabia intacta a otra parte. Cheney, de 54 años, quien fuera hasta el pasado miércoles parte de la dirección del Partido Republicano en la Cámara, se dirigió brevemente a sus compañeros poco antes de iniciarse la votación que la dejaría fuera del cargo. Esto en mi lenguaje se llama muerte prevista en el guión. Para dejar claro, porque ella lo quiso dejar claro, que lejos de guardar silencio tras su salida, comenzará una lucha por recuperar al partido, dice ella, que en este momento está bajo el control de Trump y los trumpistas. El voto de los republicanos a puerta cerrada por gusto, porque pudieron votar a puertas abiertas, todo el mundo sabía esto, se produjo tras un desafiante discurso que pronunció ella y que provocó el abucheo de sus propios compañeros de filas. Un bochorno. Pero aún así, ella conserva su rabia intacta. Bueno, al menos de momento. ¿Quieren ver su rabia? Véanla aquí antes de que la vacunen. Evidencia, por favor. I will do everything I can to ensure that the former president never again gets anywhere near the Oval Office. We have seen the danger that he continues to provoke with his language. We have seen his lack of commitment and dedication to the Constitution. And I think it's very important that we make sure whomever we elect is somebody who will be faithful to the Constitution. Conocedora ya de la suerte que le esperaba, ella pronunció un día antes, en la noche, un discurso en una Cámara prácticamente vacía, en la que criticó duramente a los dirigentes del partido por su fidelidad con Donald Trump. El expresidente, desde su mansión en Mar-a-Lago, Florida, aseguró también en un comunicado que Cheney es nociva para el Partido Republicano. Dijo él, carece de personalidad y no tiene nada bueno que aportar a la política o al país. El magnate ha rematado la presión contra la congresista en un comunicado en el que la menosprecia fuertemente y la llama, dice él literalmente, ella es un ser humano amargado y horrible. La congresista por Wyoming finalizó su alocución con una plegaria y una cita bíblica. Dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se hizo predicadora una hora antes de que la quitaran. Fiel a la línea marcada por Trump durante su mandato, la conservadora se apartó de él cuando comenzó a cuestionar los resultados de las elecciones. Esos son los hechos en los Estados Unidos. En Israel, la violencia en la franja de Gaza estalló, ya lo sabemos, con turbas peleando en las calles y cohetes volando sobre sus cabezas, lo que provocó una gran preocupación en la comunidad internacional. El enviado de las Naciones Unidas para Oriente Medio, Thor Westland, ha dicho al Consejo de Seguridad que se trata
de la escalada más grave entre Israel y los militantes palestinos en años y advirtió en Twitter que se está escalando hacia una guerra a gran escala. Por su parte, el portavoz de la ONU también estuvo explicando a los periodistas que hay un lanzamiento indiscriminado de cohetes y morteros desde barrios civiles muy poblados hacia centros de la población, que todo esto viola el derecho internacional. Bueno, así lo ven en las Naciones Desunidas. Mírenlo aquí. Los pensamientos del secretario general están con las familias de las víctimas. Las fuerzas de seguridad israelíes deben actuar con la máxima moderación y calibrar el uso de su fuerza. El lanzamiento indiscriminado de cohetes hacia núcleos de población es inaceptable. Israel debe ser moderado. Eso es, siéntate, coge un balance y espera el cohete que ya viene. Así lo ve la portavoz de Biden, que es como la voz de Biden, pero con el pelo rojo. Evidencia. Throughout the Middle East. His team is communicating a clear and consistent message in support of de-escalation, and that is our primary focus. The President's support for Israel's security, for its legitimate right to defend itself, and its people is fundamental and will never waver. We condemn ongoing rocket attacks by Hamas and other terrorist groups, including against Jerusalem. We also stand against extremism that has inflicted violence on both communities. Jerusalem, a city of such... Que se defiendan, dice ella. No puede decir que la mano blanda de la Casa Blanca es la gasolina del conflicto entre Israel y Palestina. Había que decirlo y se dijo. Lo mismo, pero con otras palabras, lo dice el Departamento de Estado. Evidencia. Israel has the right to defend itself and to respond to rocket attacks. The Palestinian people also have the right to safety and security. Israel que se defienda y Palestina que se defienda también. Defenderse es tarea de todos. Qué lindo. En Colombia, las protestas contra el gobierno, ya saben ustedes, empezaron hace 2 semanas. A pocos días de iniciadas las protestas, el presidente Duque retiró la reforma tributaria que significaba una subida de los impuestos. Él dejó caer a su ministro de Hacienda. Recientemente ha perdido también a su canciller, pero nada de eso ha contentado a los manifestantes. Los manifestantes, según se supo a través de videos, por el relato de los testigos, están hablando de la acción de policías en determinados lugares que presuntamente o evidentemente, como ha quedado plasmado en los videos y en las evidencias, han usado tácticas de guerra para sofocar las protestas en las calles. La mayoría de las víctimas, como parte de estos ataques, son jóvenes. Eso ha colmado de ira a los manifestantes. En regiones y ciudades completas quedaron bloqueadas por los manifestantes. Ellos le llaman los retenes, que impiden la vida civil de las ciudades, y la tensión, por supuesto, se ha ido elevando. En lugares como Cali hubo saqueos y grandes desórdenes. Los civiles armados se grabaron a sí mismos tratando de levantar los retenes. Oficialmente no se ha detenido a ninguno de ellos. Oficialmente no hay notificación. 3 policías, en cambio, sí habían sido apresados y acusados de homicidio. Hay más de 20 investigaciones abiertas por cometer actos vandálicos. Hay cientos de detenidos. Ese es el saldo. Los manifestantes se quejan de que el gobierno es muy contundente con un tipo de violencia, pero tolera la de las fuerzas de seguridad. Pero aquí hay de todo, como explica el senador Marco Rubio. Véanlo. La situación en Colombia es lo que es en muchos países, ¿no? Hay una inquietud, obviamente el COVID ha sido muy difícil sobre muchas diferentes sociedades y economías, pero lo que está pasando aquí más allá de eso
o hay elementos que buscan destabilizar el gobierno, destabilizar el presidente Duque, destabilizar el país y la democracia, y utiliza momentos como estos para organizarse y tratar de llevar la situación a lo que estamos viendo en este momento. Y estos elementos son, claro, la ELN, los disidentes de la FARC, pero también elementos de Venezuela, de Cuba y elementos comunistas marxistas de la región que siempre han buscado destabilizar a lo que está pasando, al gobierno colombiano y a la situación dentro de Colombia. Esto tiene... La era Biden podría desde ya tener epíteto. Esta podría ser la temporada de los reverberos. Todos los que permanecían gélidos ahora se han puesto calientes. Si no hay supremacía global, se agitan todos. Esto me recuerda a la anécdota del nieto que le pregunta a su abuela por qué razón ella, siendo tan valiente, le tiene miedo a los pendejos. A lo que la abuela responde: nieto, la única razón por la que le tengo miedo a los pendejos es porque son muchos y no hay forma de cubrir semejante frente. Amanecerá y veremos.